¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal de Espacio Misterio, donde ya sabéis que habitualmente nos asomamos para descubrir historias, para curiosear y bueno, para en definitiva descubrir y contar misterios y aventuras que siempre nos interesan. Hoy además vamos con uno de esos clásicos y no es casualidad, ya que la novela El Exorcista cumple 50 años, los cumplió hace unos meses. Nosotros seguimos de celebración. Una novela con adaptación al cine llamada igual, homónima, El Exorcista, y que para muchos es considerada ni más ni menos que la película de terror más terrorífica de todos los tiempos. Servidor, he de decir que me sumo a la mayoría. Reconozco que El Exorcista es un peliculón. A mí me sigue generando un terror diferente al que consumimos hoy en día y desde luego todo lo que tiene que ver con esta obra, con sus anécdotas, con sus secretos, es motivo de interés. Y ahora estamos también de alguna forma de doble celebración porque hoy os vamos a hablar de un libro que precisamente analiza de alguna forma todo el universo que rodea al exorcista, desde la novela original hasta la clásica y famosa película, como a sus tantas adaptaciones, sus secuelas y bueno, los amplios tentáculos, digamos, del exorcista en las diferentes ramas de la cultura. El título de ese libro es El poder de Cristo te obliga, de Dilatando Mentes, y su autor, Luis Martínez Vallés, está hoy con nosotros en Espacio Misterio. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo, Jesús. Muchas gracias por invitarme y de verdad todo un placer, estar aquí. Se me olvidaba decir, lo menciono rápidamente, que bueno, los seguidores de Espacio Misterio que se queden prendados de esta entrevista, aparte de poder hacerse con el libro El poder de Cristo te obliga, también pueden seguirte pues, en un podcast que desde luego recomendamos, como es Luces en el Horizonte, que diriges y presentas y que también pues dedicáis muchas veces el contenido del programa a los temas que habitualmente se tratan también en Espacio Misterio. Pero Así es. yendo al exorcista, yendo a este libro, El poder de Cristo te obliga, la primera pregunta es porque quizá, claro, la gente asocia el exorcista a la clásica película, como mucho a la novela, pero a lo mejor no es consciente de lo que supuso esta película, ya no solo para el panorama del cine de terror, sino para la cultura en general y la cantidad de adaptaciones o la cantidad de sitios a los que ha llegado, ¿no? Desde luego, yo cuando a veces pienso en ella, siempre pienso en El Exorcista como una de las películas, si no la que más, fíjate, una de las que más ha influenciado en la historia del cine. Incluso en el concepto de algo tan visceral como podría ser alguien poseído, siempre nos lo imaginamos como nos lo planteó en esta película William Friedkin, ¿no? Y un poquito en la novela William Peter Blatty. Así que la película tuvo un impacto brutal, y no solo en su época, sino que sucesivamente a lo largo de los años ha ido impactando a sus nuevos espectadores y ha ido causando, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Deja una profunda huella, deja un pozo que no se va. Es una película que sabes perfectamente que la has visto o no la has visto. No es como esas películas que se olvidan. Dices, no me acuerdo si la he visto. No, no. El Exorcista no te olvidas de haberla visto. Entonces, el impacto que deja, el pozo que deja es inigualable en otra película. Yo, por lo menos, a veces lo pienso como seguidor del cine y no se me ocurre una que se le pueda equiparar en ese aspecto, al menos. Ujú. Y bueno, como decía, ¿no? Ha tenido impacto tanto en el cine con esas secuelas y posteriores películas que trataron de imitar, inaugura de alguna forma, aunque teníamos la previa, ese concepto de cine satánico que vendrá pues con la semilla del diablo previamente, con la profecía después, de alguna forma deja esa impronta demoníaca en el cine que perdurará durante unos años y que incluso ahora, bueno, no vamos a hacer demasiado spoiler, pero quien haya visto Expediente Warren 3 verá unas claras referencias, obviamente, ¿no? A escenas clásicas del exorcista. Pero bueno, iba a decir que efectivamente, ¿no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Y de hecho, muchísimas personas, muchísimos compañeros, pues que se dedican precisamente o tienen interés por esta clase de cuestiones, que a veces parece como que tenemos o tienen menos miedo. Ostras, parece que el comentario se repite con el exorcista, que bueno, la vieron en su día, pero que sigue dando cosita verla solo. Yo no sé si a ti te pasa que la habrás tenido que ver, bueno, Bueno, decenas de veces. ya, al verla ya no me produce terror, pero es verdad, y lo he contado más de una vez, que sobre todo cuando estaba trabajando en ella, ¿no? Pues estuve un poco más de 2 años he estado trabajando en este libro
y había momentos en los que yo he escrito mucho de madrugada y dándole vueltas todo el rato pues, a la niña poseída, a los casos, demás, y cuando apagas las luces y vas por el pasillo de tu propia casa, a veces la sugestión está ahí. O sea, yo he visto la película más de 50 veces, seguro, Seguro. y ya el terror que me produjo la primera vez, por supuesto, no me lo produce, pero sí que si yo mismo me pongo a rebuscar, la sugestión me aparece enseguida Puede salir. con esta niña vamos, yo digo, como me venga ahora por detrás del pasillo, pues qué susto, ¿no? Y dice, ¿pero por qué pienso eso? Pues porque esta historia tiene algo así, que te produce algo que no producen otras. Ujú. Y el ejemplo de ello en tu caso es precisamente, bueno, pues que, como decías, ¿no? Has dedicado casi 2 años a meterte de lleno en el universo del Exorcista y todavía no te he preguntado por qué, de alguna manera, por qué ese magnetismo que te ha generado la obra en sí. Bueno, pues una película que cuento un poco en el prólogo del libro. A mí me marcó de una forma brutal. O sea, una película, no recuerdo otra que me causase un temor tan grande como esta, ¿no? Que yo recuerdo verla en un verano muy caluroso en mi pueblo y, bueno, noches de estas que tienes que abrir las ventanas porque si no, no se puede ni respirar y cerrarme las ventanas con el miedo auténtico metido dentro del cuerpo para que no me entrase ningún demonio en la habitación. Yo recuerdo esa sensación, ¿no? De estar varios días seguidos pasándolo muy mal para dormir y me costó años volver a verla. O sea, realmente me causó un impacto que nunca se me pasó. Soy muy aficionado al cine, coleccionista, de toda la vida detrás del cine, me encanta el cine, pero El Exorcista me dejó una huella especial, es una huella que digamos que al principio me costó un poco con ella, pero luego hice las paces y luego pasé a admirarla de una forma profundamente y brutal, ¿no? Hasta tal punto que un día a mí mismo me dije, quiero todavía saber más del Exorcista. Sabía muchas cosas, pero dije, quiero saber más. ¿Y cómo puedo saber más? Pues escribiendo un ensayo, me apetecía saber un poco cómo fueron aquellas primeras reacciones en los cines por ejemplo, de España, de otros países. Sabíamos muchas cosas de los desmayos, de gente que había tenido que ir a ambulancias a recogerles, tal, pero era todo como muy vago. Yo quería verlo de verdad, ir a los periódicos de la época, ir a buscar declaraciones, entrevistas. Y fue un poco esto, mis ganas de todavía darle un abrazo más fuerte al universo del propio Exorcista porque me sigue fascinando, o sea, me sigue pareciendo una historia impresionante y bueno, que sigue impactando hoy en día. Y bueno, fruto de esa pasión, lo dicho, ¿no? Tenemos en nuestras manos el poder de Cristo te obliga. Esto quizá, bueno, pues con el tiempo hay mucha gente que lo va sabiendo, pero antes no tanto, y es que tanto William Peter Blatty como William Friedkin de alguna forma beben de un caso real, de una historia real para dar pie a esta historia, una historia que tiene lugar pues a la década de los 40 del siglo XX, que a diferencia de lo que vemos en la película, el protagonista es un niño en lugar de una niña, y bueno, que tiene ese sello, ¿no? Que siempre llama la atención, que tú también, bueno, pues analizas un poco en el libro, que es de caso real. Cuéntanos un poquito de este caso real. Bueno, el caso real es de 1949, Mon Rainer, William Peter Blatty lo leyó a través también de unas clases en la Universidad de Georgetown y demás. Bueno, pues llegó hasta este famoso artículo, ¿no? Que hablaba de que se había producido un exorcismo con un niño en esta localidad de Mon Rainer. Él, digamos, esa primera toma de contacto se quedó un poco en su mente, ¿no? Y luego por eso contó que llegó un día esa idea otra vez a su cabeza, quiso ampliarla, investigó un poco, se interesó por el tema y como él era un escritor de comedia, pues apostó por una historia que le había impactado, ¿no? Y el caso real, pues es el caso de este niño que a la hora de la verdad, cuando uno se acerca un poco a ver cómo cuentan el caso, ves que el exorcista, la historia del exorcista, está claramente influenciada por este caso, ¿no? Porque se ven cosas muy iguales, como el hecho de insultar a los curas, de que Ujú. algunos muebles se muevan,
de que el niño pues haga sus necesidades encima y haga cosas pues un poco Incluso más. las palabras, ¿no?, que aparecen en su piel, en su vientre, en el pecho. Exactamente. Y pues, las formas que tuvieron los curas un poco de acceder al caso, de cómo... Bueno, pues entonces sí que ves que el caso, tal y como lo cuentan algunos, el padre Bowder sobre todo, que es el que hizo el diario, el famoso diario, que también tiene Ujú. su propia aventura con William Peter Blatty, que le llegó un día por correo y tiene, la verdad que tiene un montón de historias y el caso en realidad... Bueno, pues cuando te metes en él y has estado a lo mejor investigando un poco otros casos de misterio que tengan que ver con el exorcismo, el caso no es que tenga nada de especial, más allá de que fue el que llamó la atención a William Peter Blatty con esto, ¿no? Es un joven que tiene pues también una posesión diabólica y que se ha hecho el más famoso de la historia Claro. precisamente por la novela y por la película, ¿no? Pero el propio padre Fortea, al que entrevisto en el ensayo, ya me dijo que para él pues es un caso más, o sea, no es ni el más impresionante ni por mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que puede que estemos ante el más famoso, sin ninguna duda. Ujú. Un caso protagonizado por ese seudónimo de Robbie Mannheim, tras el que se ocultaba el nombre real de este chico. El apellido era Funkeler, creo que se reveló Eso es, años sí. después. ¿El nombre real cuál era? Era Jo, Ronald Funkeler, creo pues que era. puede ser, no me acuerdo bien ahora. Robbie Mannheim el seudónimo, y creo que Ronald Funkeler el nombre real. Exacto. Un caso muy bestia, bueno, que aparece descrito con todo lujo de detalles en el libro Posesión de Hugh Thomas, un libro, bueno, difícil de conseguir a día de hoy, en tiendas de segunda mano y estas cosas todavía rulará. Un caso además que con el tiempo el niño acabó, creo, trabajando de adulto para la NASA. Era un niño terriblemente inteligente y, bueno, que ha dividido, como suele pasar, ¿no?, la opinión entre quienes defienden que era un caso de posesión real, un caso muy bestia con cantidad de fenómenos, y quienes dicen que, bueno, pues que el niño explotó un poco esa vena quizá traviesa llevada al extremo Sí, y todo fue un montaje. Esas dudas. Pero ahí queda ese detalle, ¿no?, de que la historia del exorcista está inspirada en una historia aparentemente real, según los testigos. Y bueno, otra de las cosas que ya has mencionado y que creo que, bueno, pues siempre llama mucho la atención es todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, que rodea pues esa supuesta maldición de la película. Me gustaría, porque entiendo que esto seguro que ha sido con lo que de alguna forma más has disfrutado investigando, me gustaría pues que mencionásemos algunas cosas realmente extrañas y otras que se han exagerado. Por ejemplo, antes citabas que tenías mucho interés en saber qué pasó en los cines, tanto en España como en el resto del mundo. Se ha hablado mm. de que esta película generó infartos, generó toda otra clase de terrores en las salas de cine, que había ambulancias. ¿Todo esto es cierto? Sí, hay varios casos que están documentados, pues sobre todo documentados por testimonios de acomodadores de cines, ¿no? Que dicen que hay una entrevista muy divertida dentro de lo brutal que es esto, ¿no? Que la gente te vaya vomitando en tu cine, ¿no? De un Ya, dueño ya. de un cine que va diciendo, tengo a los acomodadores recogiendo vómito todo el día, ¿no? Y dices, madre mía, pues ¿cómo es esto, no? Sí que hay casos de alguna persona que se mareó, pero es verdad que tiene más culpa quizá la película que el propio caso que muestra la película, porque William Friedkin se empeñó en hacer algo que impactase y lo consiguió. Y lo consiguió hasta el tal punto que las escenas que más desmayos han provocado han sido siempre las escenas médicas que le hacen a la niña, ¿no? Esa Ujú. arteriografía que le hacen, que todo el mundo es imposible que no des un paso hacia atrás como diciendo, ay Dios mío, que no me lo hagan a mí nunca, ¿no? O sea, te duele nada más verla, ¿no? Esas escenas llegaron hasta puntos muy extremos por parte del propio William Friedkin, que se empeñó en trasladar la máxima veracidad del terror de sus propios intérpretes, y eso pues se trasladaba muy bien en la pantalla. En cuanto a las cosas que ocurrieron varias cosas, pero bueno, hay muchos de los que participaron en el rodaje que dicen, bueno, es que es un rodaje que duró algo más de un año, ocurren cosas, ¿no? Claro, Hay, que murieron, ¿no? Algunos en extrañas circunstancias, bueno, extrañas circunstancias más extrañas, otros menos, pero lo que dices, hay que tener en cuenta que en un rodaje de esas características hay muchísima gente, con claro, muchísimos familiares, muchísimos amigos, a los que les puede pasar algo, por desgracia, durante un año y pico de rodaje. exactamente, ¿no? Jack McGowran, que es el que se suele citar como más evidente, ¿no? De que murió nada más terminar el rodaje, pues ya estaba preparando su siguiente obra de teatro y fue precisamente preparando la obra de teatro
cuando le dio el problema físico que tuvo, bueno, pues que murió el hombre. Y es verdad que lo último que había rodado en cine había sido El Exorcista. Puedes cogerlo como una maldición de la película, pero también puedes decir, bueno, pues ha sido casualidad, ¿no? A mí hay una cosa que me mosquea un poco, que es ese incendio que hubo en los estudios, que hay voces que dicen que si había un técnico molesto, que si no sé qué. El caso es que la aseguradora, por ejemplo, en ese incendio sí que dijo que unas palomas se metieron en unos cables de una caja de conexiones y hicieron algo las palomas allá para Y la que... liaron. Sí, pues eso, pues dices, pues bueno, las aseguradoras igual fue un tío de una aseguradora que no vio lo que pasó y dijo, pues esto ha tenido que ser, yo qué sé, a lo mejor encontró una paloma muerta, ¿no? Es de eso no hay. No, sí que hay cosas que te pueden hacer mosquear un poco. William Peter Blatty siempre dice que de maldición nada. Él siempre dice que la culpa es de William Friedkin, que un día un periodista le dijo, oye, pues ha muerto Jan McGovern, se os ha quemado esto, un técnico se ha cortado un dedo, parece que hay una maldición. Claro, y William Friedkin, según William Peter Blatty, de repente se abrieron los ojos como diciendo, madre mía, si asocian la película a una maldición, la gente va a ir como loca al cine. Y no se equivocó. ¿Qué hizo William Friedkin? Pues decir, sí, hay una maldición. Y bueno, y eso pues, sí es verdad que pasaron cosas raras, que luego un poco para la parafernalia quizá, un poco para hacerlo un poco más de película, precisamente, se exorcizaron los estudios, ¿no? El propio padre Birmingham fue el que los exorcizó un poco, pero si tú ves las declaraciones de los propios que estaban ahí, dices, se hacía un poco también de cara a la galería, ¿no? Yo creo que no creían tanto ellos en la maldición como la bola que se ha hecho luego, aunque es verdad que pasaron cosas raras y puedes asociar el hecho de que Linda Blair tuviera tan mala suerte después con algunas cosas, que la amenazasen de muerte, que surgiesen satánicos diciendo, pues te vamos a matar por haber encarnado a un demonio, a un diablo, a un... Pues bueno, pues sí, cosas raras pasaron y muchas veces cuando se ha jugado con este tipo de películas, sobre todo en los 70, que yo creo que fue un Sí, sí. momento que fue el Satanic Panic, ¿no? Aquello que se Sí, decía, ¿no? unos cuantos años después, efectivamente, comenzaría ese pánico satánico que generó una auténtica oleada de psicosis y, bueno, gente diciendo que lo habían secuestrado, violado al niño y todo, bueno, fruto de una sugestión colectiva en este caso. Exactamente. Entonces, pues ahí teníamos El Exorcista, siendo una película impactante a la hora de la verdad, siendo el exitazo del año. O sea, fue la película de terror más taquillera hasta que llegó It, la de hace 3 o 4 años. O sea, durante casi 50 años, 45 años, ha sido la película más taquillera de la historia de terror. Fue la primera de terror nominada al Oscar a Mejor Película. Y poco más podemos decir que haya de terror este impacto, ¿no? Incluso para que la crítica, todo el mundo llegase a un nivel así. Y el impacto está claro que era muy fuerte también gracias a la maldición, que Claro. bueno, que algunos creen a pies juntillas en muchas de estas cosas. Yo reconozco que después de investigarlo, después de leer ciertas declaraciones y de ver cómo el propio William Friedkin a veces pues mira hacia un lado como diciendo, bueno, no te voy a decir algunas cosas, ¿no? Pues dices, han engordado, algunas de las cosas sí que las han engordado, ¿no? Pues bueno, pues es verdad, yo me hace mucha gracia Dick Smith, creo que es Dick Smith, sí, el que dice que, bueno, en una de las películas que él trabajó, el primer día que trabajó un carpintero perdió 2 dedos. Dice, pues si hubiera sido en El Exorcista, imagínate, ¿no? Lo que habrían Claro. dicho. Pues es que estas cosas en los rodajes, donde hay mucha gente trabajando, como tú has dicho, y el rodaje es a lo largo de un año y pico, pues pueden pasar cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Además, es verdad bueno, particularmente en el cine de terror, después podemos extenderlo a otros actores, a otros géneros, pero bueno, una, entre comillas, buena maldición, sobre todo para este tipo de cine, pues lo decía Friedkin, lo vio, lo vemos todos claro, siempre es una muy buena campaña de publicidad y marketing casi casi gratuito con el boca a boca y la rumorología. Algo que sí que es cierto, creo, o eso espero, es, bueno, las difíciles formas de alguna forma de trabajar con Friedkin y cómo sí que Sí, conseguía generar el terror en plató para que eso quedase reflejado en la pantalla, ¿no? eso es completamente cierto. Friedkin fue un director muy exigente con todos menos con Linda Blair. A Linda Blair la cuidó una pasada, o sea, Linda Blair no tiene más que buenas palabras hacia él. Es verdad que la cuidó, pero también, por ejemplo, la famosa escena en la que ella, digamos, rebota fuerte en la cama,
esa escena, le ató las cuerdas al arnés y la chica pues acabó doblada, una de las cuerdas se salió un poco, le hicieron una lesión, o sea, a él no le importaba nada, ¿no? El hecho de la famosa caída de la actriz, que se me ha ido el nombre ahora, de la que interpreta a la madre, la famosa caída que ella se lesionó la espalda. William Friedkin, ante el primer aviso de ella, que le dijo, oye, me vais a hacer daño si me tiráis fuerte, ¿no? Delante de ella le dijo al técnico, no tiréis fuerte. Y cuando ella se fue, le dijo, tira más fuerte aún. Claro, William Friedkin era así, ¿no? También disparó las balas de fogueo, que se ha dicho más de una vez, ¿no? El propio Jason Miller dice, pero este hombre, ¿de qué va? Si yo soy un actor, no necesito esto, ¿no? Jason Miller estaba muy molesto con los disparos de fogueo, pero William Friedkin se empeñó en poner los aires acondicionados, los aires acondicionados que dejaron helado todo el mundo, que se fue la luz un montón de veces, que tenían que rodar durante media hora y luego volver a cerrarlo todo para que se volviese a enfriar, solo por tener el aspecto del aliento saliendo, ¿no? Pero claro, los actores se murieron de frío, muchos de ellos, ¿no? Muy exigente, muy duro, aunque es verdad, y lo digo así, muy duro, en algunas palabras de la época los propios actores dicen, igual se le fue un poco la mano, pero qué cosa tiene que a lo largo de los años, luego no he visto más que declaraciones positivas hacia él por parte de todos los que intervinieron, ¿no? De Jason Miller, de Max von Sydow, de Linda Blair, todos lo ponen por las nubes como un gran director, que por cierto no volvió a hacer nunca una obra de un cariz tan impactante como este. Hizo buenas películas, pero ya nunca llegó a esto, ¿no? Él tenía el ego muy subido, ¿eh? Por ejemplo, en el rodaje, William Friedkin venía de ganar el Oscar al mejor director por The French Connection, y él encargó una silla de estas de director que tienen el respaldo de tela, y ya en ese respaldo puso un mensaje tipo, bueno, he ganado el Oscar con French Connection y por esta también lo voy a ganar. O sea, estoy dándole un poco de vuelta, pero vamos, ponía cosas así, ¿no? William Friedkin llega, ahora que ya es un hombre, pues ya es un abuelo, se puede decir, ya es un hombre muy veterano, William Friedkin tiene 70 y tantos años, si no 80 y tantos, fíjate, ahora mismo no lo sé, pero bueno, él era muy joven cuando hizo El Exorcista, reconoce que era un poco él mismo se suelta una colleja y se dice que a sí mismo que era muy engreído, que era muy presuntuoso, que se equivocó en algunas cosas. Llega a admitir que, por ejemplo, en el corte que él se empeñó, en el corte que sí llegó a cines en 1973, estaba equivocado. Ese corte no era tan bueno como el que luego se reestrenó en el año 2000 y era el que quería William Peter Blatty, por el que estuvieron enemistados tantos años. Porque William Peter Blatty no entendía que cortase, sobre todo la escena de la conversación sobre la fe, que la lees, o sea, Claro. la ves en la película y coge esa escena le da un empaque brutal a la película. Es así. Y además, es que la película siempre la definen, sobre todo ellos, la definen como una historia de la fe, más que de terror, más que... Dicen, es una historia sobre la fe. Y claro, si quitas precisamente esa escena, que es una escena, yo recuerdo cuando se reestrenó, estaba loco por ver esa escena y por ver la de la Claro. araña. Claro, la famosa de la araña, ¿no? Aunque ya se había visto en un documental, pero verla por fin en la película. Y bueno, pero es que William Friedkin, fíjate, llegó a decir en una entrevista al poco de estrenarse la película que no habían utilizado cables para la elevación de la niña, habían utilizado una especie de sistema magnético, decía él, como con imanes, y con eso habían conseguido hacerla flotar, y así no había cables, era como mucho más mágico, ¿no? ¿Qué ocurrió? Luego llegó la alta definición y vimos los cables todos. No. Y bueno, Marcel Becorter creo que era el que había admitió que muchos cables estaban, por supuesto, en la escena y que los pintaba además de blanco y negro a rayas para que en pantalla se viesen menos. La verdad que es una película bueno, que ha dado para un libro, fíjate tú, yo he escrito 113.000 palabras de una historia como El Exorcista, y creo que de pocas películas se podría escribir tanto. Hay un buen puñado de ellas, pero pocas son que llegan a este impacto, ¿no? Y a esta influencia. Desde luego. Y ahí lo repetimos. El poder de Cristo te obliga, de Luis Martínez Vallés, Dilatando Mentes Editorial, analizando todo el universo de esa obra clásica, tanto en novela como sobre todo en película.
El Exorcista. Y Luis, no queda tiempo para mucho más, lo mencionabas tú antes rápidamente, yo lo cito también por si ha pasado por alto a los que nos ven. Al final de la entrevista incluyes una entrevista a un exorcista real, en este caso al padre Fortea. Yo recuerdo hace muchísimos años charlando con él y bueno, yo soy especialmente escéptico, entiendo que a ti también te cuesta, ¿no? Entrar de lleno al mundo de la fe precisamente del que hablábamos, pero yo recuerdo que Fortea me decía en su día que realmente lo único exagerado de alguna forma que uno puede ver en El Exorcista es lo de que el cuello se gire 180 grados, ¿no? Que el resto realmente puede uno encontrárselo en diferentes exorcismos. Pero para terminar, dado que, bueno, de alguna forma también analizas ese impacto, ¿no? Del exorcista, de la esencia del exorcista, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo crees que ha marcado, por un lado, el cine de terror? Hemos visto que las referencias son constantes. Y por otro lado, el mundo de misterio, porque también, lo decías al inicio, El Exorcista es una película que de alguna forma cambia el tejido social, como en su momento pudo hacerlo Tiburón o pudo hacerlo Psicosis, por ejemplo, ¿no? Y El Exorcista tiene gran parte de culpa, por ejemplo, en la demonización del objeto que aparece al inicio de la película, el que es el desencadenante, ¿no? De todo lo que pasa, que es la Ouija. Y es curioso porque diferentes historiadores, especialistas de la historia del objeto, consideran que hasta la llegada del exorcista, la Ouija todavía gozaba, digamos, de la reputación que tenía casi hasta el momento, que era ser un juego de mesa, sí, relacionado con el espiritismo, pero nada demoníaco. Sin embargo, llega el exorcista en el 73 y de repente comienzan a aparecer y comienzan a multiplicarse los casos de posesión demoníaca asociada a la Ouija. Entonces vemos que su impacto también es casi en el propio tejido social, ¿no? Sí, 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 o sea, la Ouija era un juego familiar casi. Y es precisamente la escena en la que Reagan está con ese Capitán Howdy, ¿no? Que aquí en el primer doblaje nos lo doblaron como Capitán Trueno. Que, 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 Esa también es buena, ¿eh? que eso es algo que también habría que preguntarse el por qué le llamaron Capitán Trueno, ¿no? A ese supuesto demonio que aparece en la tabla Ouija. Y es verdad que la tabla Ouija es la que, digamos, más o menos te dejan claro en la historia, que es como el vehículo que transmite a esa criatura, a esta niña, y claro, la mala fama de la Ouija fue brutal a partir de esta película. Me imagino que había alguien contrario a ella, pero es verdad que la mala fama y el miedo que ha provocado la Ouija aparece detrás del exorcista, que empieza la gente, bueno, pues a apartarla, ya no es un juego, ya es un tipo de comunicación con demonios, por ejemplo, ya, esa es una de las grandes influencias, ¿no? Porque influencia no ya solo al cine, no ya solo la novela, a las novelas o incluso a los poseídos como los poseídos, sino que a nivel social irrumpe con una fuerza brutal y acaba por cambiar algo de la propia sociedad, ¿no? Como era un juego de mesa al que no le daban importancia, ¿no? Y de repente, hoy en día, tú le dices a alguien, vas a jugar a la Ouija, vas a hacer la Ouija, y mucha gente dice, no, 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 yo eso no quiero Sí, tocarlo, ¿no? incluso el más escéptico, ¿no? Genera esa reticencia como por respeto, se dice muchas veces, ¿no? Yo Claro. por respeto no la hago, ¿es Te verdad? dicen, no, no juegues con fuego para no quemarte, ¿no? Eso es. Pues con la Ouija, la verdad que es un muy buen ejemplo de cómo el exorcista llegó a influenciar a nivel social, a niveles que no podemos ni imaginarnos muchas veces, ¿no? Eh, yo que sé, en España, por ejemplo, es muy curioso ver cuando se había estrenado ya en Estados Unidos y llegaba a través de los periodistas que estaban allí, el impacto que estaba produciendo, ¿no? Porque se vendía, además, en España se vendió como, cuidado, que la gente se está desmayando en los cines, que hay un famoso reportaje de Jesús Hermida que se puede encontrar, creo que en la web de Radio Televisión Española, en la que él está como enviado especial diciendo la gente se está desmayando en el exorcista. Claro, en España tardó 2 años todavía a llegar. Pues esos 2 años hubo gente que aprovechó esto, ¿no? Y hicieron películas como Exorcismo o El Anticristo en Italia, que se estrenaron antes en España. Y curiosamente en España había cines que no querían estrenar Exorcista porque pensaban que ya lo habían puesto, porque habían puesto Exorcismo o El Anticristo, ¿no? Claro. Es una película que desde el minuto uno, fíjate, yo adoro la novela me encanta y creo que la novela siempre está un poco más olvidada, ¿no? Porque la película es... Claro, la eclipsó, ¿no? De alguna forma, sí, es lógico casi hasta cierto punto. y a mí me parece que, por ejemplo, para la propia historia del exorcista enriquece a un nivel
brutalísimo la novela, es la base, es donde están las principales ideas de William Peter Blatty, y además yo quería introducirme sobre todo profundamente en la novela para luego comprender mucho más la película, ¿no? Pero es verdad que la película la influencia durante, fíjate, tiene 48 años, es que incluso hoy en día sigue habiendo referencias, como tú has dicho, en la última entrega de Expediente Warren, ese gran referente, ¿no? Sí, Que sí. sucede a los pocos minutos de empezar la película, que se veía en el tráiler y que Ujú. cualquier persona que la vea va a decir, el exorcista. Y es así, es así, ¿no? Quizá hay películas muy buenas como La Semilla del Diablo, La Sí. Profecía, que siempre se nombran, ¿no? Pero no tienen esta referencia tan fuerte. No la tienen. ¿Por qué? Pues porque igual los amantes del cine fantástico, tú, yo, mucha gente como nosotros, dicen, sí, sé qué películas son, reconozco lo que pasó en el edificio Dakota, lo que pasó con Claro, el, claro. claro, lo que pasó con Gregory Peck aquí, lo que... Vale, te puedes acordar de muchísimas cosas, pero El Exorcista sigue... Mucha gente, mi hijo, por ejemplo, que es muy joven todavía, es verdad, bueno, mi hijo no es muy buen ejemplo porque me tiene a mí en casa, pero, pero bueno, un niño de su edad sabe, ¿no? Sabe a lo mejor seguramente que existe una película del Exorcista donde una niña estaba poseída por el demonio. No, no, y quizá ese sea el mejor ejemplo hoy día precisamente del impacto de la película El Exorcista sobre otras. Efectivamente, ¿no? El hecho de que generaciones que incluso ya han desconectado a veces un poco de determinadas películas o determinadas corrientes, la siguen reconociendo, ¿no? A pesar de los casi 50 años en cine, 47, efectivamente, 47, 48. Eso es, sí, la verdad que yo sigo diciendo que para mí, si no es la más, porque no se puede afirmar algo tan categórico, Eso ¿no? es. Pero si no es la que más, es una de las películas, sin ninguna duda, que más ha influenciado, no ya en la historia del cine, sino a las personas en sí, ¿no? Yo Ujú. reconozco, yo como aficionado al terror, al cine de terror, al cine fantástico, a las novelas de terror, no ha habido nada, que llegue al punto de terror que me llegó a causar El Exorcista. Nada, ¿eh? Y no acabo de entenderlo muy bien a veces, porque yo, por ejemplo, no soy especialmente creyente ni... Claro. Claro, no es algo que vaya muchas veces ni asociado a eso, ¿no? Porque yo he leído algunas declaraciones de gente que dice, es que yo soy judío, entonces me cuesta creerlo y digo, que es que no se trata solo de eso, no se trata solo de eso, se trata de ver a una niña que es degradada, a una niña de 12 años que puede ser como el símbolo más puro, Ujú. degradado hasta puntos que son brutales, ¿no? Esto, por ejemplo, en la película se ve un poco, porque William Friedkin se empeñó además en que se viese, hay un momento en que se ve que la actriz pone una cara como de que huele mal, ¿no? Y es porque la niña se ha defecado encima. Eso en la novela está mucho más descrito, tú te lo imaginas muchísimo más, y llegas a ver la degradación que tiene una niña tan pequeña que no olvidemos que al principio de la historia, tanto en la película como en la novela, te la han mostrado una niña muy amorosa con su madre, le duele un poco que su padre no le haga caso, le gustan los caballos, es una chica pues jovial, alegre, tal, que se ríe con su madre, que le gasta bromas, y de repente has visto a una niña de 12 años normal y corriente que está siendo sometida, pues por ejemplo, la escena del crucifijo Ujú. es claramente pues, una escena, ¿por qué impacta tanto? Pues porque no importa que sea un demonio, porque es una niña de 12 años a la que se le está degradando a un nivel que humanamente te tiene que afectar, ya da igual que creas o no creas, ¿no? Claro. Pues Luis Martínez Vallés, autor del Poder de Cristo te obliga, editado por Dilatando Mentes Editorial, lo hemos repetido e insistimos, si sois amantes, si sois fans de esta película, de la novela, la película y todo lo que conlleva El Exorcista, somos muchos, ¿no? Los que admiramos a pesar del terror que nos provoca, nos provocó El Exorcista, os tenéis que hacer con este libro en el que, bueno, pues se disecciona al detalle todo lo que tiene que ver con la novela y con la película, sus creadores, su rodaje, sus influencias, en fin, todo. Luis Martínez Vallés, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos a Espacio Misterio para hablarnos pues, de esta película que yo estoy convencido que muchos van a compartir en que es una de sus favoritas. Y Sí. bueno, pues seguro, seguro. Pues esperamos que más adelante podamos volver a hablar de, bueno, de este y otros tantos temas. Pues yo solo me queda darte las gracias, Jesús. Has sido muy amable conmigo y bueno, dispuesto estoy para lo que te parezca a ti bien. Pues estamos en contacto. Muchísimas gracias, enhorabuena por ese libro y hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima.